¿Cómo están? Nuevamente en un nuevo envío de Panorama Económico. En el día de hoy lo que vamos a hacer es una ampliación de lo que habíamos dejado abierto en el programa pasado. En este específico caso vamos a adentrar el análisis específicamente en lo que se refiere esencialmente en la deuda de la Administración Pública Central. Y algo vamos a tocar respecto de la parte de la deuda privada. Sin antes aclarar que lo que vamos a hacer es un análisis de la gestión de esta administración Milei desde su asunción el 10 de diciembre de 2023 hasta, por temas de corte estadístico, hasta febrero de este año aproximadamente. Hecha esta aclaración, esto también nos lleva a decir que seguramente vamos a mechar todo este análisis con cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional aprobó una línea de préstamos sobre la cual después vamos a hacer una mayor amplitud y recién acaba de aparecer un comunicado del Banco Central de la República Argentina que anunció que el Banco Central de China amplió el swap que en su momento había suscrito con nuestro país. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Este programa se está emitiendo el 10 de abril de 2025, por lo tanto la información que se ha desarrollado recientemente o la que viene, más o menos nos hace que necesariamente tengamos que situarnos en la fecha y advertirle a ustedes que en realidad se están produciendo novedades minuto a minuto. En el programa anterior lo que habíamos hecho era una especie de raconto o resumen a grandes líneas, a grandes trazos, tratando de vincular cuestiones teóricas, prácticas, con la realidad respecto de la administración Milei desde su ascenso a diciembre del año pasado. No quiero hacer comentarios que tiendan a reiterar lo que vimos en el anterior programa, por lo tanto hacemos remisión a lo que vimos en Panorama Económico número 2 del presente año. Lo que sí por ahí me gustaría puntualizar que el modelo de la administración Milei no es para nada original. Es un típico modelo de renta financiera, concentración y fuga, que es el modelo de acumulación que lamentablemente tenemos en nuestro país desde hace un poco más de 50 años. Yo generalmente lo cito década del 70 hasta acá, es el modelo que ha predominado. En ese sentido, mi maestro, el doctor Eduardo Conesa, en su momento, en un libro llamado ¿Qué pasa en la economía argentina? Y otros tantos que había publicado antes, y principalmente en la primera edición de su libro Macroeconomía y Política Macroeconómica, lo había denominado modelo liderado por deuda. Más tarde, en otros textos, como por ejemplo Economía Política Argentina, que tiene por autor a este suscripto y también al doctor Zunino, junto con Eduardo Conesa, se lo llamó economía de casino, o modelo financiero rentístico, diría yo, para hacerlo más breve, pero que en realidad podríamos titularlo como modelo de concentración de renta financiera, fuga y endeudamiento, que es un modelo que se ha abierto del modelo de industrialización que nuestro país llevó a cabo bien iniciado el siglo XX y que finalmente se interrumpió en la década del 70 y que en algún momento deberíamos volver a restablecerlo, a refundarlo, ¿verdad? En este sentido lo que quisiera hacer, y esto no lo dijimos en la anterior entrega de Panorama Económico, es una especie de esquema o síntesis en qué consiste este modelo de modelo financiero rentístico. Para eso vamos a ir al primer flyer, en donde lo que observamos, esto más allá de los nombres propios, los años en que las administraciones distintas administraron este modelo, comienzan con un ajuste que viene de la crisis inmediata anterior del modelo. En este ajuste, generalmente fiscal, se contiene el gasto, se aumentan los impuestos, se actualizan las tarifas, por ahí se genera hasta una devaluación compensada, con retenciones, pero este ajuste lleva a un nuevo rodar de este modelo a través de un ciclo expansivo que obviamente promueve la renta financiera, o sea, la renta bancaria,
muchas veces asegurada con un retraso cambiario, que por un lado pretende anclar las expectativas inflacionarias, pero por otro lado genera un seguro de cambio que habilita a los agentes económicos a colocar sus ahorros en renta financiera en pesos de alto rendimiento para después hacer el camino inverso, pasarse de los pesos a dólares, y ahí es cuando el fenómeno colapsa. Junto con los agentes económicos internos que hacen este juego financiero de bicicleta en pesos para después pasarse en pesos, lo que también ocurre es el ingreso de capitales que en forma de pinzas terminan generando un retraso cambiario casi crónico. A partir de ahí hay un efecto de euforia, de bonanza pasajera, la gente se siente más rica, comienza a endeudarse, por ahí hasta en dólares, comienza a incrementar sus importaciones de bienes conspicuos, turismo, bienes importados. El retraso cambiario genera finalmente un problema de competitividad de los productos internos. Esto desalienta la industrialización, las industrias quiebran, se deslocalizan a otro país en donde son mejor recibidos, por ejemplo Brasil, se dedican a los servicios porque los servicios no compiten finalmente con los transables que vienen del exterior. Cada vez la situación se vuelve más caótica, la pérdida de competitividad genera una cuenta corriente negativa de la balanza de pago, eventualmente una balanza comercial negativa. Existe una saturación de crédito, tanto interno como externo. El acreedor externo comienza a levantar la tasa de interés, comienza a restringir el crédito hacia nuestro país, y esto genera una contracción final. En el final del modelo lo que se genera es la fuga. Los agentes económicos comienzan a dolarizar sus carteras y quienes vinieron a especular desde el exterior comienzan a transformar sus inversiones especulativas en pesos en dólares e irse. Y el país no tiene dólares y obviamente lo termina financiando con deuda. Finalmente el modelo entra en una crisis de balanza de pagos que muchas veces es acompañado por un default soberano. Entonces fíjense que este modelo de renta financiera genera este paso de capítulo en capítulo. En primer lugar, un retraso cambiario, esa bonanza pasajera de la que hablábamos, la saturación de endeudamiento, la contracción final, la fuga, la crisis de balanza de pagos y el ajuste que vuelve a reestructurar el ciclo de acuerdo a lo que habíamos mencionado. Los resultados que generalmente arroja el modelo son los que vemos en el siguiente cuadro. Los resultados es que el retraso cambiario y la pérdida de competitividad de nuestra economía genera un fuerte proceso de desarticulación en el tejido industrial, se genera la desindustrialización, esos empleados que quedan desocupados van a actividades menos productivas, por lo tanto se expande el sector servicios de más baja productividad, que requiere también, al ser más baja productividad, bajos salarios y flexibilidad. El sector laboral que no logra ser absorbido por el sector de servicios, que en definitiva termina expandiéndose, termina con un desempleo estructural que, para volver al mercado de trabajo conjuntamente con el sector de servicios, que necesita una mano de obra más flexible y menos productiva y obviamente menos remunerada, generan un fenómeno de precarización laboral, ¿no es cierto? Y obviamente el retraso cambiario, las necesidades de financiamiento desde el exterior por parte del Estado con el déficit y del sector privado que también se endeuda para financiar consumo conspicuo, genera que el endeudamiento público con el privado genere el incremento de la deuda externa, ¿no es cierto? Esto a su vez hace que nuestro país muchas veces tenga que negociar condiciones de reestructuración de deuda, novación de las deudas que se han caído y que han quedado impagas, y obviamente con mayor capital porque se han capitalizado intereses impagos a una tasa muy alta de interés, habida cuenta que a esa tasa de interés se le ha agregado el fenómeno del riesgo país como deudor riesgoso, y eso hace que nuestro país, cuando renegocie deuda, tenga que perder soberanía, acceder a condiciones, franquicias y demás cuestiones. Este fenómeno también genera una especie de genocidio de la clase media, y las economías tienden a ser bipolares, o sea, un sector pequeño que concentra la riqueza y un gran sector
que son gente de clase media que se han pauperizado, gente humilde que queda bajo el flagelo del desempleo estructural, y una gran cantidad de compatriotas que quedan en la pobreza y en la miseria estructural, lo cual lleva a que el Estado en un primer momento tenga que generar una política de asistencialismo que al tornarse permanente conlleva a que el ciudadano se transforme en un esclavo de la dádiva del Estado a través de un proceso de clientelismo político. Este sector, que cada vez es mayor, tiende a devolver, en cierto modo, en esta relación clientelística con su voto, la legitimación electoral de este sistema, que termina, en definitiva, reforzando un sistema demoplutocrático en donde imperan sectores financieros concentrados, sectores extractivistas mineros o sectores de la renta agropecuaria. Esto es un poco el resultado de este modelo que tenemos hace 50 años y que en lo posible deberíamos romper y volver al sendero del desarrollo industrial que tanto propugnamos desde este espacio. Dicho esto, una de las consecuencias de este modelo de concentración de renta financiera y fuga es la deuda. Lo que vamos a ver, en primer lugar, y buena parte del programa lo vamos a dedicar a esto, es analizar la deuda pública. En este primer cuadro lo que vamos a analizar es el comportamiento de la deuda pública de la Administración Central durante todo el año 2024 y posteriormente veremos qué ocurrió en los dos primeros meses de este año con corte a febrero, y lo vamos a hacer con información oficial, toda esta emanada de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. En este primer cuadro lo que observamos es la evolución de la deuda bruta en situación de pago normal desde diciembre del año 23 hasta diciembre del 24, o sea, a lo largo de todo el primer año calendario de la gestión Milei. Y lo que observamos es que de punta a punta, los últimos 12 meses analizados, nuestro país se endeudó en algo más de 96.000 millones de dólares debido a una disminución de la deuda en moneda extranjera por 9.400 millones de dólares, algo un poquito más de eso, y a un incremento sobre todo de la deuda en moneda local por un monto equivalente a 105.000 millones de dólares y algo más, ¿no es cierto? Por lo tanto, el total de la deuda bruta expresada en dólares a lo largo del año 2024, es decir, entre diciembre de 2023, como ustedes pueden ver ahí, y diciembre de 2024, se incrementó en un 26,13%, es decir, como decíamos, en algo más de 96.000 millones de dólares. O sea que a lo largo de 2024, la deuda bruta en dólares de la Administración Central se incrementó a un promedio de algo más de 8.000 millones de dólares por mes, ¿no es cierto? Noten lo siguiente, las barras están en celeste y en verde, en donde la barra verde indica la deuda en dólares, mientras que la celeste es la deuda en pesos transformada al tipo de cambio oficial a fin de cada periodo. Lo que se observa, y esto lo vamos a ver con más detalles en otros flyers, es que cuando se produce una devaluación del tipo de cambio, como la que ocurrió en diciembre de 2023, recuerden que ahí se devaluó el tipo de cambio un 118%, la porción de la deuda bruta expresada en pesos cae. Fíjense cómo en diciembre de 2023 la barra verde es mucho mayor que la barra celeste. Pero a partir que comienza a transcurrir el tiempo y a generarse la apreciación cambiaria, la deuda externa en dólares más o menos permanece estable, o aún, como dijimos, ha disminuido en algo. Pero la que aumenta es la deuda en pesos, ¿no es cierto? O sea que a medida que hay retraso cambiario, las necesidades de financiamiento aumentan, pero esa necesidad de financiamiento genera un mayor aumento de la deuda total, pero más que nada dinamizada por la deuda en pesos, obviamente convertida a dólares al final de cada periodo. Esto lo vamos a ver con más detalles en otros cuadros. Vamos a la siguiente flyer, y lo que observamos ahí es la evolución de la deuda de la Administración Central por legislación. La extranjera está en verde
y es estable en regla con lo que decíamos en el anterior comentario cuando analizábamos el anterior flyer, es decir, la deuda externa en dólares está más o menos estable, pero la que crece es la deuda local que está en pesos, que es la que está en rojo. Toda esta expresada en millones de dólares durante el periodo que va desde enero del 19 hasta enero del 25. Vamos al siguiente cuadro y ahí sí vamos a hacer un análisis más pormenorizado respecto de esta deuda bruta pública de la Administración Central, ley extranjera y ley argentina. Lo que observamos es que a diciembre de 2023, o sea, a final de la administración de Alberto Fernández, el total de deuda bruta ascendía a 370.000 millones de dólares, descompuesto por deuda de ley extranjera, 148.664 millones de dólares, y la deuda ley argentina, 222.000 millones de dólares. En el año 24 a diciembre, la deuda ley extranjera era de 147.871 millones de dólares y la deuda ley argentina a diciembre de 2024 era de 318.815 millones, lo que totaliza que la deuda bruta total de nuestro país era de 466.686 millones de dólares. Lo que observamos es que el más importante incremento que tenemos es por parte, como decíamos, de la deuda ley argentina, que se incrementó entre diciembre de 2024 y diciembre de 2023 en un 43,61%. Obviamente, si hablamos del total de la deuda bruta, tanto la nominada ley extranjera como la ley argentina, el endeudamiento se incrementó un 26,13% en esos 96.000 millones de dólares que hablábamos con anterioridad. Lo que observamos entonces es una fuerte tendencia alcista de la deuda de la Administración Central por legislación local y obviamente en pesos a partir del año 2013. Motorizada, decíamos, por las necesidades de endeudamiento en pesos, más la apreciación cambiaria que veníamos observando desde el inicio de esta charla. En el siguiente cuadro, lo que observamos es la evolución del stock de la deuda bruta en situación de pago normal al 31 de diciembre de 2024. Y lo que observamos en ese caso es que, si observan bien, está desagregado moneda local, moneda extranjera, todo lo que está títulos y letras, y acreedores externos oficiales, o adelantos transitorios. Lo que observamos en esta síntesis es que al 31 de diciembre de 2024, el 81% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a títulos y letras del Tesoro Nacional. El 17,1% obligaciones con acreedores externos oficiales, que incluye organismos bilaterales, y el 0,9% corresponde a adelantos transitorios, es decir, asistencia del Banco Central al Tesoro en la forma de adelantos transitorios ordinarios o extraordinarios, y el 1% restante a otros instrumentos. Por lo tanto, lo que podemos decir que respecto de la deuda bruta pública de la Administración Central, ya sea ley extranjera o ley argentina, hacia diciembre de 2024, el 68,31% de la deuda bruta pública de la Administración Central es pagadero en moneda local, mientras que el 31,68% restante es pagadero en moneda extranjera. Pasamos al cuadro 7, que sería y acá sí es muy interesante ver que este cuadro lo que refleja es el saldo de la deuda bruta de la Administración Central, serie mensual desde enero 2019 hasta enero 2025, expresado en millones de dólares. Ustedes fíjense, y por eso me he tomado el atrevimiento de hacerlo 2 veces, vamos al siguiente, es el mismo cuadro, donde fíjense ustedes los efectos de la apreciación sobre la moneda nominada en pesos. En diciembre de 2023 lo que tenemos es la devaluación del 118% que licuó esta deuda en pesos. Pero veamos cómo cae la deuda en enero del 2024 y a partir de allí el vertiginoso aumento de la deuda en pesos expresada en pesos y obviamente acompañada por la apreciación cambiaria. Miren, por ejemplo, ustedes
la línea roja larga, lo que extiende el endeudamiento entre septiembre del 19 y septiembre del 23. Fíjese qué suave pendiente tiene la evolución de la deuda bruta de la Administración Central en este periodo. Tras esto ocurre la devaluación de diciembre del 2023 de la Administración Milei y ahí sí cae la deuda nominada en pesos. Pero a partir de ahí, fíjense lo que ocurre desde diciembre del 23, que es la flecha roja más corta, con una mayor pendiente, lo que denota no solamente la necesidad de financiamiento de la Administración Central, sino la aguda sobreapreciación del peso observada desde ese momento y que impera en la actualidad. En el siguiente cuadro, lo que observamos es la evolución de la deuda de la Administración Pública Central con organismos internacionales en millones de dólares. En este sentido, tenemos en este cuadro lo que está en rojo es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, lo que está en verde es la deuda con organismos internacionales sin fondo. Obviamente, si sumamos la barra verde y roja, nos da el endeudamiento total con organismos internacionales, es decir, organismos internacionales más fondo. Y lo que observamos en el siguiente cuadro es que a diciembre de 2024 la deuda total con organismos internacionales ascendía a 75.431 millones de dólares, descompuesta en 40.558 millones de dólares, deuda con el Fondo Monetario Internacional, y deuda con otros organismos por 34.873 millones de dólares. Ya en febrero de 2025 tenemos que la deuda con el Fondo Monetario Internacional ascendía a 40.712 millones de dólares, con otros organismos internacionales a 34.840 millones de dólares y el total a 75.552 millones de dólares. Esto quiere decir que a diciembre de 2024 la deuda con el Fondo Monetario Internacional representaba el 53,76% del total de la deuda de la Administración Pública Central con organismos internacionales. Y la deuda con otros organismos internacionales representaba el 46,23%. Si nos vamos a febrero del 25, estos porcentajes esencialmente se han mantenido. En el siguiente cuadro, lo que vamos a ver es la evolución de la deuda de la Administración Central excluida la del Banco Central. Todo esto expresado en millones de dólares. En este cuadro lo que observamos es la barra. En verde observamos la deuda de la Administración Central neta del Banco Central y en rojo las letras más adelantos al Tesoro del Banco Central. En el siguiente cuadro que hemos elaborado, lo que tenemos es la evolución de la deuda de la Administración Central, excluida la del Banco Central, en millones de dólares. Y tenemos que a diciembre de 2024, la deuda de la Administración Central, neta del Banco Central, ascendía a algo más de 393.400 millones de dólares. La deuda en letras, más adelantos del Banco Central al Tesoro, ascendía a diciembre de 2024 a 73.217 millones de dólares, lo que totaliza que a diciembre de 2024 el total de la deuda de la Administración Central, excluida Banco Central, reitero, ascendía a algo más de 466.600 millones de dólares. En febrero de 2025, la deuda de la Administración Central neta del Banco Central ascendía, reitero, en febrero de 2025, a 397.962 millones de dólares. Las letras más adelantos del Banco Central al Tesoro en febrero de 2025 ascendía a 73.188 millones de dólares, lo que totaliza que a febrero de 2025 la deuda de la Administración Central, excluida el Banco Central, ascendía a 471.150 millones de dólares. A diciembre de 2024, como pueden ver en el cuadro, la deuda de la Administración Central, excluida del Banco Central, representaba el 84,31% del total de la deuda total bruta.
y la deuda por letras más adelanto del Banco Central al Tesoro representaba el 15,69%. Para febrero de 2025, esos guarismos, esos porcentajes, más o menos se han mantenido. Lo que vamos a ver a continuación, porque estábamos hablando esencialmente del comportamiento de la deuda bruta de la Administración Central, es analizar o estimar la deuda estatal neta al 31 de diciembre de 2024. No sin antes hacer esta aclaración que también muchas veces la suele hacer el maestro Héctor Giuliano cuando analiza el problema del endeudamiento. Cuando estamos analizando estas cuestiones de endeudamiento, lo que estamos haciendo acá solamente es acotar la deuda de la Administración Central. Vale decir, no estamos tomando la deuda del Estado en cuanto éste se exteriorice como un sujeto empresarial, por ejemplo, una sociedad del Estado. Tampoco estamos incluyendo, en este caso, la deuda del Banco Central. Y tampoco estamos incluyendo la deuda consolidada si tuviéramos en cuenta la deuda de las 24 provincias y también la de los municipios. O sea, que reitero, como siempre lo hace también el maestro Héctor Giuliano, estamos analizando en este caso la deuda de la Administración Central, sin Banco Central y obviamente sin otras manifestaciones del Estado como por ejemplo sus sociedades o entes públicos autárquicos, por ejemplo. En este caso, ya volvemos al cuadro, hemos elaborado la estimación de la deuda estatal neta al 31 de diciembre de 2024 sobre la base de un trabajo realizado por Aurum Valores, por el colega Pablo Repeto. En primer lugar, observamos el ítem 1, 2 y 3, en donde en primer lugar tenemos la deuda con organismos internacionales, bilaterales y el Club de París, que totalizan algo más de 78.000 millones de dólares. El ítem 2, la deuda con privados en moneda extranjera, que totaliza 90.594 millones de dólares. Y el ítem 3, que representa la deuda con holdouts por 2.334 millones de dólares. Sumamos el ítem 1, 2 y 3 y nos da el 4, que es la deuda del Tesoro en moneda extranjera, que totaliza algo más de, o casi, 171.000 millones de dólares, más precisamente 170.946 millones de dólares. A continuación, sumamos otro ítem también en moneda extranjera, que es la deuda por BOPREAL, o sea, son los bonos deuda del Banco Central en moneda extranjera, que totalizan al 31 de diciembre del 24 9.147 millones de dólares. A continuación, incorporamos parte de la hoja del balance del Banco Central. Incorporamos como ítem 6 las reservas brutas del Banco Central que totalizaron a fin del año 2024 algo más de 29.600 millones de dólares y le restamos, para saber las reservas netas, los encajes en dólares, que es el ítem 7, 12.257 millones de dólares, y le restamos los swaps con China, que son los 19.776 millones de dólares. Llegamos al ítem 9, en donde hacemos el ítem 6, reservas brutas del Banco Central, menos el ítem 7, encajes en dólares, menos el ítem 8, los swaps con China, y nos dan las reservas netas del Banco Central por menos 2.421 millones de dólares. Ahí todo lo que es deuda en moneda extranjera. A partir de ahí, hasta ahora vamos al ítem 10, que es la deuda estatal neta en moneda extranjera. Ahí lo que estamos haciendo es totalizar toda la deuda estatal en moneda extranjera. Por lo tanto, lo que hacemos en el ítem 10 es sumar el ítem 4, deuda del Tesoro en moneda extranjera, 170.946 millones de dólares, más el ítem 5, la deuda en BOPREAL por 9.147 millones de dólares, más el ítem 9, la reserva neta del Banco Central por menos 2.421 millones de dólares. Y ahí sí nos da el ítem 10, que son la deuda estatal neta en moneda extranjera, que totaliza 182.513 millones de dólares. Ahora sí, lo que vamos a ver a continuación es la deuda, pero en pesos, que son ítem 11, 12 y 13. El ítem 11 es la deuda con privados en pesos, que totaliza 78.300 millones de dólares. El ítem 12,
que es deuda en pesos con bonos, que es negativa por 344 millones de dólares, que incluyen títulos como LEVAC, LELIC, Notalic, PASES, LEGAR y LEDIV. Y el ítem 13, que son depósitos del Tesoro en el Banco Central por 5.880 millones de dólares. Recuerdo que esto es deuda en pesos, pero convertida a dólares al final de cada periodo. O sea, en este caso, a final de 2024. Por lo tanto, en el ítem 14, lo que hicimos fue sumar ítem 11, deuda con privados en pesos, ítem 12, la deuda por estos títulos que he mencionado, y el ítem 13, los depósitos del Tesoro en Banco Central, y esto nos da la deuda estatal neta en pesos por 72.076 millones de dólares. Y finalmente, ahí sí, calculamos la deuda estatal neta total. El ítem 15 resulta de sumar el ítem 10, que es la deuda estatal neta en moneda extranjera por 182.513 millones de dólares, y el ítem 14, la deuda estatal neta en pesos por 72.076 millones de dólares, y nos da que la deuda estatal neta total en dólares al 31 de diciembre de 2024 asciende a 254.589 millones de dólares. Reitero que esto se trata de la deuda en moneda extranjera, original en moneda extranjera o en peso valorizada a final de 2024 de la Administración Central. Y ahora sí, pasamos a este año con corte a febrero de 2024, que es la información que nos suministra la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, y vamos a ver qué pasó entre enero y febrero del presente año. En el primer cuadro, lo que observamos es el comportamiento del stock de deuda bruta en situación de pago normal al 28 de febrero del año 25, con una evolución mensual. En verde, la que está en moneda extranjera, y en celeste, la que está en pesos, valorizada a tipo de cambio oficial al final de cada periodo. O sea, vemos febrero 24 a febrero del 25. Y lo que observamos en febrero de 2025, que el stock de deuda bruta ascendió a 471.150 millones de dólares, de los cuales 468.728 millones de dólares se encuentran en situación de pago normal. Esto quiere decir que el 46% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local, mientras que el 54% restante es pagadero en moneda extranjera. Una interesante conclusión que nos deja este cuadro es que entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, el stock de deuda bruta en situación de pago normal pasó de 464.000 millones de dólares a 469.000 millones de dólares aproximadamente, no hago la cifra hasta el último dólar. Esto significó un incremento de aproximadamente 5.000 millones de dólares en los 2 primeros meses del año. En el mismo periodo ocurrió una disminución de la deuda en dólares por 2.000 millones de dólares y un incremento de la deuda en pesos por 7.000 millones de dólares aproximadamente. Si tenemos en cuenta todo el año 2024 de la administración Milei, enero del 25 y febrero del 25, vale decir 14 meses plenos de la gestión Milei, el stock de deuda bruta en situación de pago normal pasó de 368.000 millones de dólares a 469.000 millones de dólares, vale decir un incremento de 101.000 millones de dólares. En prieta síntesis, en 14 meses de la gestión Milei, la deuda bruta en situación de pago normal se incrementa a un promedio mensual de 7.214 millones de dólares. En el cuadro siguiente, lo que observamos es la situación de la deuda bruta en situación de pago normal a febrero de 2025, desagregada en moneda local, moneda extranjera, la moneda local desagregada en títulos y letras, adelantos transitorios, otros, y después la moneda extranjera en títulos y letras, acreedores externos oficiales y otros.
Ahí está el cuadro que usted lo puede congelar, fotografiar y hacer algunos cálculos anexos que usted crea que es de su interés. Y lo que observamos, que a febrero de 2025, el 81,3% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a títulos y letras del Tesoro Nacional y el 16,9% a obligaciones con acreedores externos oficiales, que incluye organismos bilaterales. El 0,8% corresponde a adelantos transitorios, es decir, asistencia del Banco Central al Tesoro en la forma de adelantos transitorios, ordinarios y o extraordinarios. Y el 1% restante a otros instrumentos. Esto en plena síntesis es lo que está pasando con la deuda de la Administración Central, lo cual lleva a una serie de contradicciones. Un gobierno que dice que tiene un superávit, que en realidad es ficticio, financiero, base caja, no se entiende por qué. Por un lado, celebra un superávit financiero que debería mejorar la solvencia fiscal del Estado para con sus compromisos internacionales y por otro lado está incrementando la deuda o desesperadamente está tratando de ampliar una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional de la manera que vamos a ver en un rato. Son esas inconsistencias hasta lógicas a las que nos lleva el gobierno, sus asesores, sus amigos de las redes sociales y los medios periodísticos que actúan como house organ, ¿no? Del mismo modo, cuando, por ejemplo, habla de una pobreza que en realidad está mal medida y por otro lado dice, bueno, está bajando la pobreza, pero por otro lado el consumo está cayendo. Eventualmente está generando algunos signos positivos, pero respecto de guarismos del mismo mes, pero referenciados al año anterior, en medio de una recesión que este mismo gobierno provocó. Con respecto a la línea de financiamiento que está tratando de gestionar, diría yo, con desesperación este gobierno, tenemos que a principios del mes de abril, la revista The Economist comenzó a desarrollar la idea de que este préstamo que nuestro país está gestionando y que el día 8, hoy es 10, o sea, antes de ayer, el Fondo Monetario anunció que se había llevado a un arreglo, es el 23º rescate financiero que nuestro país tiene del Fondo Monetario desde que nuestro país ingresó al FMI a mediados de la década del 50 del siglo pasado. Entonces, The Economist destaca que este es el 23º rescate que hace el Fondo Monetario Internacional a nuestro país. Pero curiosamente, lejos de generar una crítica a este 23º rescate que el Fondo Monetario hace a nuestro país, lo ve con buenos ojos y dice, abro cita y traduciendo, para el Fondo Monetario Internacional, si busca terminar con los rescates recurrentes a Argentina, este es el momento de actuar con generosidad. Curioso, ¿no? Repito, dice, para el Fondo Monetario, si busca terminar con los rescates recurrentes a la Argentina, este es el momento de actuar con generosidad. Porque para la revista The Economist, Milei es el mejor reformador económico que Argentina ha tenido en décadas. Quiere decir que en estos momentos, y esto tengámoslo en cuenta para lo que puede llegar a suceder en el futuro inmediato, quiere decir que nuevamente nuestro país está siendo presentado por la revista The Economist, ni más ni menos, como un alumno ejemplar, que está sobreactuando sus políticas en torno al ajuste hacia nuestro país. Es un gran alumno, cumple, por lo tanto necesita no el respaldo del Fondo Monetario Internacional, sino un respaldo generoso hacia nuestro país. Lo que quiere decir es que nuestro país está siendo ayudado a endeudarse, o sea, está siendo atado cada vez más, como dice el maestro Giuliano, al esquema de deuda perpetua. Y esto es celebrado, por lo menos auspiciado, por la revista The Economist. Por ejemplo, esta revista señala que a través de una orden ejecutiva, o sea, nuestros decretos, ha evitado que el programa pase por el Congreso. Esto lo ve como algo bueno. Nos estamos refiriendo al decreto 179 de este año, que es inconstitucional, porque
Solaya la facultad del Congreso de arreglar la deuda interior y exterior, como dice nuestra Carta Magna. Del mismo modo, reitero que lo que hizo el gobierno fue, a través de un decreto de necesidad de urgencia, regulado en el marco de la ley 26.122, recurrió a una de las cámaras para que lo aprueben, sin que intervenga en la aprobación de otra cámara. Este artículo 24 de la ley 26.122, que regula el procedimiento de aprobación de los decretos de necesidad de urgencia, es inconstitucional, porque para que se apruebe una ley tiene que haber la aprobación de dos cámaras. En cambio acá yo saco un decreto de necesidad de urgencia, que en principio es vigente, busco una cámara para que me lo apruebe y el decreto ya ha quedado aprobado, sin que la otra cámara haya tomado participación. Bueno, nunca se ha declarado la inconstitucionalidad de este artículo, que es una de las tantas mañas que nos dejó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El hecho de que el gobierno haya solayado al Congreso y a través del DNU 179 del 25 haya directamente solayado las facultades del Congreso, ha sido bien visto por la revista The Economist. O sea, una norma inconstitucional. Este medio influyente de la City de Londres lo ha visto como algo bueno y auspicioso, porque a continuación dice referido a Milei, ¿no? Poco de sus predecesores han tenido el temple suficiente para manejar el dolor que implica un ajuste económico. No sin antes destacar que nuestro país es uno de los mejores clientes del fondo, todo esto entre comillas, ¿no? El programa de préstamos a la Argentina constituye algo más del 28% de sus compromisos totales. Y reconoce el semanario británico: un impago por parte de Argentina no solo podría amenazar la estabilidad financiera del fondo, sino también su calificación crediticia. Lo que quiere decir que nuestro endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional es un problema para nuestro país muy importante, pero más que nada también es un problema sumamente importante para el fondo, porque somos el deudor más importante que tiene el fondo. Fíjense que, por ejemplo, cuando usted va a un banco a tomar un préstamo, lo analizan de cabo a rabo respecto a su situación patrimonial, su edad, su estado de salud. Se hace una carpeta, se delibera, hasta que finalmente le otorgan el crédito. Acá un país entra en alguna dificultad de crisis de balanza de pagos e inmediatamente se le otorga graciosamente un préstamo como ocurrió en el año 2018 durante la administración Macri, en donde nuestro país tenía un problema de no poderle alcanzar los dólares para financiar la fuga de los sectores especulativos rentísticos. La administración Trump abrió el grifo o dio autorización a Christine Lagarde para que se otorgara un préstamo espectacular a la administración Macri por 57.000 millones de dólares, que finalmente fueron algo más de 44.500 millones de dólares, para terminar financiando el proceso de fuga. Nos quedó la deuda, pero se terminó financiando la fuga de estos sectores que terminaron convirtiendo sus pesos especulativos en dólares y fugaron. O fugaron al exterior o se atesoraron. Pero acá no solamente está el tema del fondo. El tema del auspicioso editorial que hace la revista The Economist hacia la gestión Milei y la idea de que el préstamo del Fondo Monetario tiene que ser generoso porque nuestro presidente y el ministro Caputo actúan como muy buenos alumnos, sino que también en el día de ayer, 8 de abril de 2025, el Fondo Monetario anunció que llegó a un acuerdo técnico por 20.000 millones de dólares con Argentina y que el directorio podría aprobarlo en los próximos días. En el día de hoy, en horas de la tarde, informan los diarios que seguramente mañana estará la aprobación del board. Mañana 11 de abril el board va a aprobar el préstamo. Demasiada rapidez. Se estimaba que iba a ser hacia fines de abril, lo que induce que nuestro país esté en serias dificultades de reserva. Por eso no sorprende que haya tanto apuro. Sorprende que haya tanto apuro, y si hay tanto apuro quiere decir que el país la está pasando mal. O sea, desde el punto de vista que estamos al borde de una crisis de balance de pago muy seria, eventualmente un default soberano. Este programa económico integral que anunció el Fondo Monetario el 8 de abril es por 48 meses y está en el marco del programa de facilidades extendidas.
Se habla de un total de 15.267 millones de derechos especiales de giro. El derecho especial de giro es la moneda del Fondo Monetario Internacional, que es una moneda que flota a partir de una canasta de monedas, cuya canasta está confeccionada con las monedas de los principales accionistas del Fondo Monetario Internacional y que tranquilamente puede ser cambiada de derecho especial de giro a dólares. El ministro Caputo anda diciendo que son de libre disponibilidad, tal vez para atemperar los ánimos de los mercados financieros que están en un proceso pleno de fuga y de desarme del carry trade. Esta línea de préstamo en el marco del programa de facilidades extendidas equivalen al 479% de la cuota del país que tiene en el Fondo Monetario Internacional. Todo esto se da en el marco de un gran tembladeral global que se da en el medio de la guerra de los aranceles. Y habíamos dicho que esta gran guerra de aranceles, que se da entre países, nos remontan a una crisis ya conocida. Hace 100 años más o menos pasó lo mismo. Casi 100 años porque fue en 1930, ¿no? Estados Unidos tuvo el crack bursátil de la bolsa, de Wall Street, cuyo epicentro fue el 29 de octubre de 1929. Hubo una gran cantidad de valores que cayeron, se generó un efecto pobreza inmediato, el efecto pobreza siguió a una importante recesión, y lo que hizo Estados Unidos en ese momento fue votar una ley de incremento de sus aranceles para mejorar las arcas fiscales y para mejorar la competitividad de la economía norteamericana, que fue la ley Hawley-Smoot. El incremento de los aranceles en Estados Unidos lo que provocó inmediatamente es que los otros países respondieran también con incremento de los aranceles. A esto se lo llama retorsión. Y eso terminó de hundir a los mercados internacionales. A la recesión siguió la depresión económica, una caída de los precios internacionales de los productos exportables y del comercio internacional en cuanto a volumen. Eso lo sintió nuestro país, tuvo una crisis económica importante. A partir de ahí nuestro país cambia su patrón de acumulación, cae el modelo liberal agroexportador y es sustituido por el modelo EASY, o modelo de crecimiento endógeno o de industrialización sustitutiva de importaciones, a partir de las medidas que se tomaron a partir de 1930 con los gobiernos que se sucedieron, ¿no es cierto? Más allá de la crisis institucional que nuestro país sufre el 6 de septiembre de 1930. Pero el mundo también se volvió sumamente proteccionista y bueno, no se pudo volver a una paulatina liberalización del comercio porque tras la crisis vino la depresión económica, la aflicción que sufrían los países europeos después de la Primera Guerra Mundial, un mayor proteccionismo también por parte de los países europeos, que en buena parte adoptaron políticas de tercera posición y de autarquía y de industrialización y desarrollo. Y finalmente, sabemos todo lo que pasó, vino la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial sí comenzaron los primeros retoños hacia una liberalización a través del GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas, que finalmente, luego de la ronda Tokio del GATT, en 1995, afloró el primer organismo en defensa del libre comercio, que fue la Organización Mundial del Comercio, ¿no es cierto? Pero obviamente atendiendo a los intereses de los países centrales. Generalmente estas liberalizaciones estaban a caballo de la liberalización del comercio de manufacturas, o sea, la baja de aranceles y el liberalismo a favor de las manufacturas, que eran los que les interesaban a los países centrales. Estas rondas de negociaciones para liberalizar el comercio internacional, esencialmente de manufacturas, se daban en las famosas rondas del GATT, ¿no es cierto? Bueno, esto sin duda ha colapsado a partir de las medidas que ha tomado el presidente Trump. Yo quiero aclarar que más allá de que las medidas que ha tomado el presidente Trump están generando serios problemas en la economía internacional, una creciente tendencia hacia el alejamiento del discurso liberal en el llamado libre comercio se venía dando desde hace tiempo también, no es de ahora, no es reciente. Tenemos la crisis de las hipotecas subprime, mal llamada crisis de Lehman Brothers,
después la crisis de las deudas soberanas de los países europeos, enarbolada por la crisis griega, italiana, española, y más tarde, bueno, por el primer mandato del presidente Trump, en donde el gran negocio de la globalización, en donde las empresas europeas y norteamericanas se fueron a buscar plusvalías a China o a los países del sudeste asiático, encontraron a los países centrales con un creciente proceso de desindustrialización. Se quedaron con las marcas, se quedaron con las regalías, pero no se quedaron con las industrias. Y entonces el presidente Trump, en un primer gobierno, intentó revertir esa situación, pierde frente a los demócratas y en esta segunda reedición de su presidencia, como presidente 47, pretende en 4 años y como Pato Rengo generar una reindustrialización a los palos de Estados Unidos. Sobre todo con herramientas que actualmente no son idóneas para encauzar e industrializar a la economía norteamericana. Porque precisamente el GATT o la Organización Mundial de Comercio prohíbe el establecimiento de aranceles. Existen otras medidas por ahí para industrializar un país y que no generan resultados de la noche a la mañana. Evidentemente, Trump se ha visto sorprendido por las consecuencias de estos anuncios y lo que vemos es que en esta guerra global de aranceles, que promete empeorar porque también Trump ha pedido a la Reserva Federal de Estados Unidos depreciar el dólar a través de una baja de la tasa de interés, lo cual también ha llevado a la amenaza también del Banco Popular de China también a bajar la tasa de interés para devaluar el yuan. Por lo tanto, a la guerra de aranceles aparentemente se está guardando una próxima guerra, que es la guerra de devaluaciones. Cuando Trump anuncia, ni bien asumido, la política de elevar los aranceles principalmente para Canadá, México y China, lo que inmediatamente hizo es parar un poco la medida, la suspendió para México, pidiéndole a la presidenta mexicana que refuerce la vigilancia en la frontera con México, porque a Trump le preocupa mucho las importaciones de fentanilo que diezma a la población norteamericana con la producción de drogas de diseño. También la suspende para Canadá, pero recientemente los ha establecido para casi todos los países del orden. Por ejemplo, en Mercosur aplicó una alícuota del 10%, lo que equivale para productos que nuestro país exporta, triplicar en algunos casos las posiciones arancelarias, sobre todo en materia de cuestiones que tienen que ver con laminados de aluminio o de acero, perjudicando esencialmente empresas nuestras como por ejemplo Anuaro Tenaris, ¿no? Lo que observamos en el mundo fue una retorsión, una abrupta caída de los valores y eventualmente esto amenaza con una recesión a nivel global. Nuestro país tiene una macroeconomía muy mala y sufrió estos efectos y los está sufriendo. Una consultora importante señaló que este reciente impacto en la economía global también lo sufrió nuestro país y nuestro país se ha desangrado a través de la salida de aproximadamente 124.000 millones de dólares de capital que estaba posicionado en tasa fija. O sea que nuestro país también está sufriendo estas consecuencias. Lo que ocurrió es que en el día de ayer, y esto está repercutiendo en los mercados del día de hoy, el presidente Trump suspendió la medida de incrementar los aranceles respecto de 72 países, no así China. Se esperaba que con esta medida los valores rebotaran y en la tarde de hoy, hasta el momento, no se está viendo eso. Los valores bursátiles en la economía norteamericana siguen cayendo, en los mercados exteriores arrastran a nuestros valores bursátiles y hasta el momento, hasta el día de hoy, no se ve solución. El precio del petróleo sigue cayendo, por ahí hasta anunciando, descontando una caída global del nivel de actividad y nuestro país se encuentra en una grave situación, con reservas que caen, con un peligro
como decíamos en el programa que hicimos con el maestro Héctor Giuliano, de que esta crisis cambiaria que tenemos peligre hacia una crisis bancaria y eventualmente tengamos que restringir la extracción de depósitos, por ahí vía corralito, o eventualmente transformar esa enorme masa de deudas de plazos fijos en pesos en un plan Bonex. Existe ese riesgo, ojalá que no ocurra. Y frente a eso, frente a esa endeblez macroeconómica que nuestro país sufre, tenemos que lo que se está preparando es una suerte de blindaje, como el que anunciara el presidente de la Rúa en el año 2000, y que finalmente terminó con su salida abrupta del gobierno el 20 de diciembre del 2001, del año siguiente, ¿no? El ministro Caputo está negociando no solamente este préstamo generoso por parte del Fondo Monetario Internacional, sino también línea de préstamos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es una entidad multiestatal de crédito que se había fundado en 1968, donde también hay participación de bancos privados. Después terminaron ingresando todos los países de América Latina y en el Caribe, y que en el año 2023 cambió su denominación por Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Aparentemente a esta especie de vaquita, Fondo Monetario, CAF o Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, se suma el hecho de que el 14 de abril, se dice que el próximo lunes, va a arribar a nuestro país el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Scott Bessent es el secretario del Tesoro, o sea, hace las veces del ministro de Economía de Estados Unidos. Y viaje solo, también urgente, llama mucho la atención, lo cual revela la gravedad de la situación de nuestro país y de su macroeconomía, y aparentemente se esperan anuncios. Esos anuncios quizás se especula con que exista un préstamo bilateral del Tesoro norteamericano a nuestra tesorería. O sea, ahí tendríamos un blindaje, lo cual desde ya advertimos, aparentemente sería algo de alivio y de festejo para el gobierno, pero en realidad para nosotros sería una tragedia, porque esto quiere decir que nuestro país estaría siendo salvado para que se siga endeudando. Es un poco algo así como si usted tuviera problemas de adicción con las drogas y viene un médico que para calmarlo le ofrece más drogas. O sea, no estamos solucionando nuestro problema, antes bien lo estamos agravando. Y finalmente vamos a abrir un capítulo para la deuda privada. Simplemente lo que voy a decir en esta última parte de la exposición, que ha sido bastante dura en cuanto a números, lo habíamos prometido en el programa anterior. Respecto a la deuda privada voy a poner énfasis en la deuda privada contraída por los importadores. Efectuaron las importaciones, quedaron impagas en dólares porque el Banco Central no le daba los dólares. Y a septiembre del año 2024, este es el corte que hace la consultora INVEC, sería la última lámina de esta exposición, nos señala que a septiembre de 2024 la deuda es de 57.300 millones de dólares. Esta es deuda privada externa, específicamente por importadores. Y fíjense que venía bastante estable a lo largo del tiempo. Lo que tiene este cuadro es la deuda por importaciones en miles de millones de dólares desde el cuarto trimestre del año 17, que es la primera franja azul celeste que está a su izquierda, y termina en el tercer trimestre del año 2024. Fíjense, ahí tenemos la deuda externa privada por importaciones por 57.300 millones de dólares. Fíjense que venía bastante estable, pero que comenzó a aumentar ostensiblemente a partir del primer trimestre de 2022. Y alcanzó
y después superó los 50.000 millones de dólares a partir del tercer trimestre de 2023. O sea, a partir de la última parte de la gestión de Alberto Fernández, ministro de Economía Massa, y hasta la actualidad. Fíjense cómo exponencialmente se incrementó. Esto es un poco todo lo que podemos ofrecer hasta el momento como balance de la gestión Milei respecto de la deuda pública de la Administración Central y en parte también la deuda externa privada, que les reitero, como decíamos en el programa que hicimos con Juan Manuel y Héctor en esta semana, esa deuda fue subrogada, asumida por el Estado. El BOPREAL fue en parte para financiar esta deuda. El BOPREAL puede traducirse como la asunción por parte del Estado de esta deuda privada, externa, ¿no es cierto? Y que es deuda nuestra, porque quien tiene que buscar los dólares para pagar los BOPREALes es el Estado Nacional. Así que bueno, y tiene alguna cuestión que después vamos a ver, pero por cuestiones de tiempo la vamos a dejar para más adelante. Espero que esto haya sido de la utilidad de ustedes. Nos estamos viendo en la próxima entrega de Panorama Económico, en el cual ya les anticipo, seguiremos analizando el balance de la gestión Milei, obviamente matizado con novedades que se vayan produciendo de último momento. Espero que les haya gustado este programa, que haya sido de la utilidad de ustedes y nos vemos en la próxima entrega de Panorama Económico. Los esperamos. Muchas gracias.